profundo amor del Padre Dios, tan amplio e inmensurable, que dio a su Hijo por hacer tesoro despreciable, ardiente pérdida y dolor, su rostro el Padre aparta, mas hijos a la gloria trae la herida que le marca. He aquí el hombre en la cruz, a hombros mis pecados, y escucho con pesar mi voz unirse a cada escaño. Mi culpa le retuvo allí, la obra completando, me imparte vida
adoramos, Señor. Levantamos su nombre en alto. Levantamos nuestras manos y nuestro corazón a ti, Señor, Rey de todo el universo, que estás cerca de nosotros, Señor. Maravilloso, Señor. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre.
Que amor no recuerda todo mi pecado, lanzados al mar no los quiere contar. Él siente, omnisciente, olvida mi error. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios. Su sangre fue el pago, su vida entregó, pagó esa deuda y la canceló. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor.
Damos honor a ti, damos honor a ti, creador de vida, eres tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, creador de vida, eres tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Nuevamente nos encontramos, queridos hermanos, para poder compartir el estudio de la Palabra de Dios y este desafío que hemos asumido de estudiar los 10 mandamientos, poner en valor lo que Dios pone en valor, estudiar si están vigentes para nuestro tiempo, para el hombre de hoy, o solamente fue algo que fue importante para aquella generación a la cual le fue dada en forma escrita esta ley. Vamos a hacer un simple y rápido repaso respecto de lo que es la ley de Dios. Habíamos dicho que la ley en general de Dios, que Dios ha dado, la podemos dividir en 3 partes, que es la ley moral, las leyes que Dios había dado también al pueblo de Israel para que sean leyes civiles, y también las leyes ceremoniales. Pero habíamos destacado, y vuelvo a resaltar esto, que la ley moral es lo que es trascendente a través del tiempo y va más allá del pueblo de Israel o no. La ley moral es aquella ley, aquellos mandamientos que Dios puso en el hombre allá desde el huerto del Edén. Cuando Dios forma al primer hombre allí, toma el barro, le da aliento de vida y ya coloca allí, en ese ser que había creado, estos principios morales. Podemos ver, como estamos estudiando, en Éxodo capítulo 20, donde vemos el acontecimiento en el cual Dios ratifica esta ley por escrito, dándosela al pueblo de Israel. Vemos cómo Él lleva a este su pueblo, al pueblo de Israel, a un lugar aparte,
hay toda una preparación para darle relevancia a este acontecimiento. En el capítulo 19 de Éxodo podemos ver cómo el Señor mismo lleva a su pueblo hasta allí, prepara el lugar, y allí mismo le da la ley. Pero también podemos encontrar en otra parte de las Escrituras, en el libro de Deuteronomio, capítulo 5, esto mismo. Las mismas leyes vamos a ver que están dadas nuevamente al pueblo de Israel. Y ya no recién salido del cautiverio de Egipto, allí en el monte Sinaí, sino que en Deuteronomio capítulo 5, ya cuando ellos iban a tomar posesión de la tierra que Dios le iba a entregar, que Dios mismo le había prometido. Así que lo que podemos ver acá en el capítulo 20, comenzando del versículo 1, vamos a leer solamente 3 versículos para tomar solamente el primer mandamiento. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. La ley moral está vigente porque fue dada para el hombre, como decíamos allá desde el huerto del Edén. Estuvo vigente, está vigente y estará vigente hasta el último hombre que viva en esta tierra. Es trascendente para todos los tiempos. Y Dios le da suprema importancia porque lleva a Israel aparte para ratificarla, como decíamos, esto que estaba ya en el corazón, en el ser de aquel hombre que había creado y de toda la descendencia. Lo lleva a un lugar aparte para de dársela al pueblo de Israel y dársela por escrito. Ahora tenemos que destacar también que en ese acontecimiento podemos ver cómo Dios escribe estos 10 mandamientos. No es Moisés que los escribe siendo dictados por Dios, sino Dios mismo lo escribe. ¿Y dónde lo escribe? Dice la palabra de Dios que en tablas de piedra. Dios mismo escribiendo esto y escribiéndolo en tablas de piedra. Así que en esto podemos ver que es muy importante este asunto porque Dios le da suprema importancia. El dador de la ley quiere destacar el valor de esta ley, la importancia de esta ley, de la forma en que la ha entregado a los seres humanos. Así que la ley es el reflejo del carácter de Dios. Esto lo podemos decir contundentemente porque vemos que la ley refleja las virtudes y los atributos de Dios. Es un Dios santo que demanda santidad. Y esto lo podemos ver en cada uno de los puntos de esta ley, de los 10 mandamientos. Es un Dios santo que demanda santidad. Es un Dios justo que obra justicia y demanda justicia. También podemos ver que Dios es un Dios inmutable. Nuestro Dios no cambia de opinión. Y aquella ley que fue dada y fue ratificada allí en el monte Sinaí, y luego en Deuteronomio vemos que un tiempo después fue nuevamente ratificada, es trascendente hasta nuestro tiempo también. Porque Dios es el mismo y sus leyes y su palabra permanece para siempre. También podemos ver en el carácter de Dios que Dios es un Dios sabio, que ha establecido con orden todas las cosas. Y ha establecido un orden en todas las cosas para que las cosas funcionen bien, pero también para que el hombre pueda deleitarse en Dios. Y solamente el hombre puede deleitarse en Dios cuando es obediente y fiel a su palabra, a sus mandamientos. También en esto se demuestra el amor de Dios, porque aquel que, como dice la palabra de Dios, Dios al que ama disciplina y azota al que le recibe por hijo. Implica también que la muestra de amor hacia el hombre en que Dios va a disciplinar, va a establecer el marco de la conducta del hombre a través de las leyes morales y también va a establecer la disciplina. Habíamos visto también que la palabra de Dios dice que la ley moral es un ayo para llevarnos a Jesucristo. Eso está en Gálatas capítulo 3, versículo 24. ¿Y qué significa un ayo? Era aquella persona que cuidaba en la antigüedad
cuidaba a la criatura y la educaba hasta que fuera adulta y se la entregaba a sus padres, formada. Así que lo que enseña la Escritura en esta analogía es que la ley moral fue algo dado por Dios para demostrar que el hombre no puede cumplir todos los puntos de la ley. Cuando el hombre se mira en la ley de Dios, en la perfecta ley de Dios como un espejo, se encuentra con que va a estar fallando en por lo menos un punto de la ley. Siendo bueno estoy diciendo esto. Creo que fallamos en muchos puntos de la ley. Y allí nos encontramos con que somos infractores a la ley. Allí el Señor nos quiere mostrar nuestra insuficiencia para poder agradar a Dios, para ser perfectos. Dice la Escritura, sed santos porque yo soy santo. Y Dios demanda santidad. Así que esto fue cumplido en el Señor Jesucristo. Porque al vernos en la ley moral vemos nuestra impotencia, nuestra decadencia, nuestra insuficiencia para alcanzar la ley perfecta de Dios, la perfección que Dios exige, y esto nos lleva a nuestro amado Señor Jesucristo. Así que la ley moral es el marco en el cual los que están en Cristo, sus hijos, o sea, cada uno de los que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador, le obedecemos, glorificando a Dios, santificando nuestras vidas. O sea que la ley es el instrumento por el cual Dios le muestra al hombre la insuficiencia de poder agradarle para que esa persona pueda recurrir a su Salvador. Luego, cuando una persona recibe a Cristo como su Salvador, comienza a ser un hijo de Dios, empieza a ser un hijo de Dios, y comienza esta relación con Dios. La ley moral, esta ley, no caducó, aún está vigente. Hay un error frecuentemente, o un concepto equivocado que anda dando vueltas por allí, donde se dice que, venido Cristo ya la ley no tiene ninguna vigencia. Y la ley de Dios está tan vigente como antes de conocer a Cristo. Porque la ley de Dios, y volvemos a repetir, la ley moral de Dios es el marco en el cual los que están en Cristo, sus hijos, le obedecen glorificando a su Dios, santificando sus vidas. Así que nos vamos a encontrar ahora, cuando vemos el texto bíblico, que el primer mandamiento empieza de una forma bastante pareciera desagradable, con un no. No nos gustan los no, ciertamente. Pero vamos a ver en los 10 mandamientos que 8 de los 10 mandamientos comienzan con la palabra no. 8 de los 10 mandamientos comienzan con la palabra no. Y como decíamos recién, es medio desagradable, ¿no?, que nos digan que no. Pero no nos gustan en realidad que nos pongan límite. Pero tengamos en cuenta que Dios trata con seres caídos propensos a tomar malas decisiones. Dios trata con nosotros que somos seres caídos, que somos muy propensos a tomar malas decisiones y a equivocarnos cuando decidimos. Los no de Dios son para nuestra bendición. Vamos a tomar, por ejemplo, quienes somos padres, hemos tenido que tratar con nuestros hijos en más de una circunstancia en la cual el niño quiere colocar los dedos en el enchufe. Realmente que en ese momento de desesperación sería ilógico que uno tratara de explicar los principios de la electricidad y el daño que pueda ocasionarle al niño para que el niño desista de esa actitud. Inmediatamente el padre le va a gritar, o la madre que recurre en su auxilio le va a decir: no toques. Así lo va a hacer cuando quiera tocar un enchufe o meter un alambrito o algo así en un enchufe donde hay energía eléctrica. Va a suceder cuando un padre ve que el niño está por tocar algo caliente y se pueda quemar, o levantar algo del piso y llevárselo a la boca que le pueda contaminar. ¿Qué vemos en estos no del padre humano, o del padre o de la madre humana? En eso no realmente vemos el amor.
porque ese no es porque el padre y la madre ama a su hijo y por eso le prohíbe ciertas cosas y es tan contundente con esos no. Vemos el amor de Dios para nuestras vidas, para los seres humanos, cuando Él establece los límites y dice que no. ¿Cómo vemos a Dios cuando hace eso con nosotros? Yo veo que nuestros niños, y me pongo por caso también cuando yo fui niño, realmente era desagradable que me dijeran que no. Pero luego cuando uno es adulto y cuando ya es más grande, entiende por qué se le había dicho que no. Así que al momento tal vez no podemos comprender por qué Dios nos dice que no, nos niega ciertas cosas. Pero llegada la madurez, entendemos por qué nuestros padres eran así, eran severos. En ese momento nos quedaba una sensación de que nuestro padre o nuestra madre era tirana, o que era sádico, o que no nos quería. Cuando después de insistir en querer tocar aquello venía un chirlo por querer insistir en aquel peligro o en aquello que estaba mal. Pero yo quisiera que ustedes me acompañen a la lectura de la palabra de Dios para conocer a nuestro Dios y por qué nos trata también de esta forma. Vamos a ir al Evangelio según San Mateo en el capítulo 7. El Evangelio de Mateo, capítulo 7. Versículo 11. Así que todas las cosas, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Fíjense el primer párrafo, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenos dones o buenas dádivas, buenos regalos a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos. Está diciendo que un padre humano, por más malo que sea, sabe dar buenas cosas a sus hijos. Cuánto más nuestro Dios nos va a dar las mejores cosas y va a cuidar de nosotros. Y parte de ese cuidado es tener que decirnos que no a las cosas que nos hacen mal. Vamos a otro pasaje en la palabra de Dios que está en Romanos capítulo 7, versículo 12. Romanos 7, versículo 12. Dice así la palabra de Dios: de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Repito, de manera que la ley a la verdad es santa. Esta ley está dada por un Dios santo que nos ama. Y dice, y el mandamiento santo, justo y bueno. Esos son los mandamientos y la ley moral que Dios ha establecido para nosotros. En realidad, la humanidad ve a Jesucristo como el ladrón que viene a robar, a quitar. Hay personas, la mayoría de las personas del mundo piensan que las restricciones que pone la Biblia, la palabra de Dios, es cercenar la diversión que podemos tener en la vida, perdernos de disfrutar la vida, y que Dios es un Dios que viene a robarnos esa felicidad. San Juan capítulo 10, si ustedes me acompañan a la lectura de la palabra de Dios, así en el Evangelio según San Juan. Fíjense en las palabras de nuestro Señor. San Juan capítulo 10, en el versículo 10, dice el Señor Jesucristo: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. He venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y también el Señor Jesucristo mismo dijo que Él no vino para abrogar la ley, sino para cumplirla. ¿Quién es el que roba? ¿Quién es el que nos trae perjuicio? El Señor Jesucristo, que nos trae, por medio de su palabra nos ha dado la ley
la ley moral para que la cumplamos, sus mandamientos, para que podamos ser felices porque nos ama y podamos glorificar su nombre, o el diablo que se niega a que cumplamos estas cosas, el tal ha venido a matar, a destruir. Y a mí me llamó la atención cuando aparece la palabra hurtar. Y no dice robar, sino a hurtar. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Recuerdo un profesor de educación cívica que nos hizo distinguir entre robar y hurtar, porque alguien había dicho en el salón, me robaron la virome. Y entonces el profesor nos comentó, ¿fue con violencia? No, me la sacaron. Entonces dijo, te la hurtaron. Se dice de robar cuando es con uso de violencia, pero se dice de robar cuando es uso de la violencia, pero se dice de hurtar cuando no hay uso de la violencia. Y Satanás es el padre de la mentira, de la seducción y de la sutileza. Y él te roba con sutileza. No te roba con violencia, te roba con sutileza. Y destruye con sutileza y mata sutilmente. Él empieza a socavar nuestras vidas, y este tema que estamos tratando, el tema de la idolatría, Satanás tiene mucho que ver, y tiene mucho que ver con el tema de los ídolos, como hemos comentado en el video anterior. Hemos visto también que los dioses, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, no son nada, decía el apóstol Pablo a los Corintios. Los dioses o los ídolos no son nada. Solo hay un Dios, solo Jehová. Hemos visto muchos versículos que hablan de esto, pero por caso podemos leer, y se los voy a mencionar, Isaías 44, de 6 al 8, dice, así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Y así podemos ver en Isaías 2.8, Isaías 45 del 20 al 22, Isaías 46, y así con muchos otros versículos en los cuales la palabra de Dios afirma que nuestro único Dios es el Dios verdadero, Jehová de los ejércitos. Es el Dios que nos da esta ley para que la obedezcamos, para que podamos honrarle, para que podamos santificar nuestra vida y para que nos vaya bien. El primer mandamiento es la base para todos los otros. Por eso es muy importante este tema de la idolatría. Porque Dios se manifiesta como el Dios único, el Dios verdadero. Fuera de mí no hay Dios. Fuera de mí los ídolos no valen nada. Y que Dios no comparte su gloria con nadie. Pero vemos en este tiempo, bueno, en la antigüedad sobre todo, pero en este tiempo no deja de ser también así, que abunda la idolatría. Abunda los dioses ajenos, los cuales advierte este primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos fuera de mí o delante de mí. Fíjense que la traducción va a decir, no tendrás dioses ajenos a vista mía, así lo dice literalmente, o además de mí, o en contra de mí. Cada ídolo, cada dios que está en la imaginación de las personas y a las cuales las personas le rinden culto y le rinden su tiempo y reverencia, es una cachetada que le estamos dando al Dios único y verdadero. No tendrás dioses ajenos a mi vista, delante de mí o en contra de mí, así se expresa el texto bíblico. Detrás de estos ídolos hay dioses imaginarios, pero también hay actividad demoníaca. Dice en Efesios 4, del versículo 17 al 18, podemos ver que le está hablando allí a los hermanos de aquella iglesia en Éfeso, recordándoles cómo vive el mundo, pero en el versículo 27 le dice, ni deis lugar al diablo. Previamente está hablando de la idolatría, entre otros asuntos. Y cuando uno, con la imaginación, o con nuestros dudar respecto a la
fortaleza de nuestro Dios, a la grandeza de nuestro Dios, a que Él es el Dios único y verdadero, estamos dándole lugar a otros ídolos que empiezan a prevalecer y ocupar lugares importantes en nuestra vida. Todo aquello, cualquier cosa a la que estimemos o amemos, temamos o sirvamos, nos deleitemos en ella o dependamos de ella más que a Dios o en Dios, de eso o de lo que sea nos estamos efectivamente haciendo un Dios. Cualquier cosa en las cuales nosotros estemos abocados de una forma superior a la veneración y a la adoración de nuestro Dios, está desplazando a nuestro Dios. Dice la palabra de Dios, dice el Señor Jesucristo propiamente, de la abundancia del corazón habla la boca. Y una forma de saber en qué asunto ocupa más nuestro corazón, nuestra vida, es ver de las cosas, observar y autoexaminarnos de esta forma, examinarnos viendo sobre qué cosas hablamos frecuentemente. De la abundancia de nuestro corazón van a ser nuestras expresiones, van a abundar nuestras expresiones. Es idolatría, y ya lo hemos nombrado, la fama puede llegar a ser la idolatría, aquello que ocupa el lugar principal en nuestra vida, las ansias de grandeza, las diversiones, el trabajo, el exceso de trabajo, la familia misma, que en sí mismo, al igual que el trabajo, son cosas buenas, se pueden convertir en un ídolo, la moda, un equipo de fútbol, el amor al dinero, el amor al éxito, el sexo, el poder. Todas estas cosas pueden estar ocupando el primer lugar en nuestra vida. Y de la abundancia del corazón lo vamos a expresar en nuestra boca, en nuestro hablar y en nuestros conducirnos. Nuestra boca va a expresar lo que hay en nuestra vida, lo que hay en nuestro corazón. Y Dios no va a pasar por alto que haya otros dioses fuera de Él, otros ídolos más allá de Él, otros ídolos delante de Él. Hay otras cosas también que solemos colocar y pensamos que está bien y que tenemos que tener mucho cuidado acerca de esto. Una vez dijo alguien, adorar la Biblia y no al autor es un gran peligro. Hay personas, hay creyentes que tienen en tan alta estima la Biblia que aman más la Biblia que al autor de la Biblia. Inclusive no resisten que alguien colocara un objeto arriba del libro, de la palabra de Dios, sin que se ofenda a esta persona. Porque aman más la Biblia que al autor de la Biblia. Y decía Lutero que es peligrosísimo adorar nuestras obras de justicia. Recapitular las cosas que hemos hecho, traerlas a la memoria, decir, qué gran hombre de Dios que soy, cuántas cosas he hecho para Él, qué buena persona soy, cuántas cosas yo hago que a Dios le agrada. Son todas obras de justicia que a Dios le agradan, pero tienen que ocupar el lugar que Dios ha establecido para esas obras de justicia. Dios dice la palabra de Dios que Él ha preparado obras, buenas obras para que anduviésemos en ellas, para que hagamos buenas obras, porque el Hijo de Dios tiene que hacer buenas obras, pero no se tiene que jactar de hacer esas obras, sino que entregarle toda la gloria a Dios que nos provee los medios para que nosotros podamos hacer todas esas cosas. Toda la gloria a nuestro Dios. La idolatría, dice un autor, puede vivir aparte del nombre de sus ídolos. ¿Y qué significa esto? Que no hace falta que yo le encuentre un nombre al ídolo. Si yo amo más a mi equipo de fútbol y capaz que puedo ir enfermo a la cancha a ver ese equipo de fútbol, pero luego que si está llovinando no voy al culto de adoración. Hermano, es muy simple. Tu ídolo es el fútbol.
o ese equipo que te gusta tanto. Si vas a faltar a un compromiso espiritual porque te quedás a ver la novela, es muy evidente. Las novelas están siendo tu ídolo. Si estamos procurando trabajar mucho para obtener cosas que, desarrollarnos, progresar, adquirir cosas, y el trabajo en sí mismo ocupa mucho tiempo, pero no trabajamos con la misma intensidad para nuestro Dios, el trabajo también puede ser nuestro ídolo. Y la familia puede ser también nuestro ídolo. La familia, aquello que Dios pone en gran valor, porque es la célula de la sociedad, aquella primera institución que ha creado Dios. La primera institución que ha creado Dios es la familia, la segunda es la iglesia. Y la familia es algo que Dios ha bendecido. Y los principios de la familia Dios bendice. Y fíjense que ¿quién no ha visto o conoce a la mafia? Y díganme ustedes, esas personas que son capaces de matar y de estafar y de lastimar, pero para ellos lo más importante es la familia. ¿Y ustedes saben con qué celo cuidan a los integrantes de su familia? Porque lo más importante para ellos es la familia. Tal vez lo segundo más importante, tal vez lo primero es delinquir, pero lo segundo seguro es la familia, si no es lo primero. Pero cuando lo primero desplaza al lugar que tiene que tener Dios, estamos haciendo de ese hecho una idolatría. Por eso nos advierte la palabra de Dios que tenemos que cuidarnos de los ídolos. Ya el apóstol Pablo advierte a los corintios, allá en 1 Corintios capítulo 10, versículo 14, por tanto, amados míos, amados, huid de la idolatría. Por tanto, amados míos, amados, huid de la idolatría. Ustedes saben que esta palabra que se utiliza allí, huir de la idolatría, está utilizada también, la misma palabra, cuando el ángel le anuncia a José, el papá de Jesús, que huyan para la tierra de Egipto porque Herodes iba a querer realizar aquella matanza que está registrada en los evangelios, y ellos con lo opuesto tuvieron que escaparse, huir para la tierra de Egipto hasta que pudiera desistir ese peligro, el peligro de muerte que sufría el niño Jesús. Así que no le dice aléjense de la idolatría, dice huid de la idolatría. También el mismo término está utilizado allí en el Génesis, en capítulo 39, cuando habla de la tentación que tuvo José, cuando aquella mujer quiso tener una relación con él y él huye, se usa la misma palabra, salir corriendo inmediatamente. Así que lo que nos enseña la palabra de Dios y lo que Pablo le exhortaba a los corintios y lo que le estaba inspirado obviamente por el Espíritu Santo de parte de Dios, le estaba diciendo: hermanos queridos, amados, huyan de la idolatría. No intenten comenzar a alejarse. Huyan de la idolatría. Y Juan, terminando su primer carta, así la carta de 1 Juan, capítulo 5, verso 21, dice: hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Así termina su carta. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Esto es algo que lo ha señalado el Señor ya en el Antiguo Testamento. Los escritores de las cartas apostólicas que vemos, también ellos han advertido a sus oyentes, a las distintas iglesias, que la idolatría es algo muy peligroso. La idolatría es algo que ofende a Dios y puede traer también consecuencias. Va a traer consecuencias para nuestra vida. Escuchen lo que dice el Salmo 16:4.
Salmo 16:4. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. Es muy importante la advertencia que nos hace nuestro Dios. Y es muy importante que nosotros nos podamos autoexaminar. Una de las formas de autoexaminarnos es saber qué ocupa el mayor tiempo en nuestro pensamiento, en nuestras acciones. ¿Con qué cosas nos involucramos más? Hay que pedir sabiduría a Dios, si nos cuesta discernir estas cosas. Dice la palabra de Dios en Santiago, capítulo 1, versículo 5, el que esté falto de sabiduría o destituido de sabiduría, el que no tenga nada de sabiduría, pídasela a Dios que la da abundantemente y sin reproche, o sin usura, dice otra versión. Esto es maravilloso porque es una de las promesas que se llaman incondicionales. No hay ninguna condición para poder asirse de esta promesa, que es pedirle sabiduría a Dios y Él la da en forma incondicional. Dice que la da abundantemente y sin reproche. Y tenemos que comenzar esta empresa de examinar nuestra vida para poder ver si estamos involucrados o no en algún tipo de idolatría, en alguna cosa que ocupa el primer lugar antes que Dios, aunque parezcan cosas buenas. Es bueno que podamos clamar a Dios en oración, pedirle sabiduría y pedir que examine Dios nuestro corazón, como también pedía el salmista. Que Dios pueda examinar nuestro corazón y pueda examinar nuestra vida. Es importante ver dónde estamos parados. Es importante ver y detenernos, como decía el profeta en la antigüedad, paraos en los caminos y ver cuál es el camino que hay que seguir. Estamos a tiempo. Dios es un Dios de oportunidades y nos da esta oportunidad ahora para que revisemos nuestra vida, nos pongamos las pilas y podamos santificar a nuestro Dios, llevarle toda la gloria, haciendo los cambios que Dios quiere hacer en nuestra vida, dejando lo que Dios aborrece y comenzando esta empresa de poder cumplir la ley moral de Dios en nuestra vida para poder agradarle con nuestra conducta, con nuestro andar por la vida. Que Dios te bendiga y Dios me bendiga para que podamos hacer esto para gloria de nuestro gran Dios. Amén.